Capítulo 4 Despertar de Levis. Parte 1. El mundo hace unos años. Estaba mirando hacia el pasado a la continuación de eso. El recuerdo cuando era un niño. La continuación del día en que ayudó a Pilfi y se reconocieron como amigos por primera vez. Después de eso, no tomó mucho tiempo hasta que los dos se hicieron cercanos el uno con el otro. Debido a las circunstancias del trabajo del padre de Pilfi, hasta ahora ella nunca había permanecido mucho tiempo en el mismo lugar, y Lux tampoco tenía a alguien de la misma edad que él con quien pudiera abrir su corazón. Mientras el padre de Pilfi se quedaba en la capital debido a las condiciones comerciales de esa época, Lux pasaba mucho tiempo con Pilfi dentro y fuera de la corte imperial, y también iba a tocar a su casa. Fue solo un periodo de alrededor de 2 meses, pero para Lux, que no tenía amigos hasta ahora, el tiempo feliz que era como un sueño continuó. En el castillo exploraron varios lugares en los que podían ingresar, por eso se perdieron y más tarde fueron regañados por sus padres. Hicieron artesanía de juguetes en un taller fuera del castillo y se lo presentaron a los demás, y exploraron el vasto bosque cercano. Lux fue tratado por la cocina especializada de Pilfi que era hot cake, porque Lux dijo que era delicioso que Pilfi creara mucho y que sintiera como si se le revolviera el estómago. Cuando se cubrieron de barro en un día lluvioso, entraron al baño juntos. Lux estaba acostumbrado a ver el cuerpo desnudo de su hermana pequeña, pero todavía se sentía un poco avergonzado. Pero, los días felices de repente llegaron a su fin. El día en que el abuelo de Lux, Wade, tuvo una audiencia con el emperador. Debido a que dio un fuerte consejo y trató de amonestar al emperador, se ganó la animosidad del emperador. El abuelo de Lux fue encarcelado por el delito de difamación y la familia de Lux también fue expulsada de la corte imperial. Lo que estaba esperando Lux y los otros que dejaron el castillo fue el odio y la furia de las personas que eran oprimidas por el imperio. La mirada de resentimiento que sintió cuando salió de la residencia en las afueras de la capital imperial. Lux nunca había escuchado nada de lo que decían entonces, pero incluso desde lejos entendió que estaban hablando maliciosamente sobre él. Cuando vivía en la corte imperial, tenía los nervios agotados como una familiar imperial que estaba más lejos del derecho de sucesión del trono, pero la conclusión fue la peor. Lux y su familia, que fue reconocida como la decoración de la capital imperial, solo se usaron como ejemplo para servir de advertencia. Aquellos que voltearan su espada al emperador, las personas cuya voluntad se apartara de la familia imperial, perderían la protección. ¿Qué pasaría como resultado para aquellos que perdieran esa protección? Lux saboreó agudamente el terror y la repulsión resultantes. También se volvió incapaz de ver a Pilfi con tanta frecuencia. Pensando en el pasado, el padre de Pilfi debía considerar que era peligroso verlo abiertamente. Aún así, cuando pudo ver a Pilfi a veces, sería como en el pasado. Apoyó mucho a Lux. Y luego, ese día hace 7 años. Bajo la colina que llovía, ese día cayeron el carruaje de caballos que montaban Lux y su madre. Lux pidió ayuda. Pero la gente a la que su abuelo trató de proteger los llenaron de abucheos y piedras, observaban a su madre herida gravemente morir sin ayudar. Incluso Lux, que todavía era un niño en ese momento lógicamente entendió por qué resultó así. Aparte de una parte de la nobleza y la familia imperial, nadie más sabía lo que el abuelo de Lux le dijo al emperador que hizo que lo metieran en la prisión. La gente estaba resentida con la familia imperial que estaba llevando a cabo un gobierno tiránico y vivía en el vicio mientras los atormentaba. Como castigo por desafiar al emperador, el emperador envió deliberadamente a Lux y su familia a ese ambiente. El carruaje de caballos que cayó en un acantilado en ese momento fue solo un incidente trágico que ocurrió en ese momento desafortunado. Pero, esto fue sobre su única madre. Además, ella era la única madre que protegía a Lux. Para Lux quien la perdió, esa lógica no se convirtió en ningún consuelo para él. Su padre, el emperador, la familia imperial, las facciones, e incluso la gente era su enemiga. Lux, quien fue golpeado por el odio y el resentimiento del entorno, sintió algo así como heces acumuladas día tras día dentro de su pecho. No quiero volver a verte, vete a casa. Después de la muerte de su madre, cuando terminó su modesto funeral, Lux le dijo eso a Pilfi frente a la tumba de su madre.
sabía que solo estaba expresando su ira a la persona equivocada. Sin embargo, debido a la cosa fangosa y negra que giraba dentro de su pecho, no pudo mirar la cara de su amiga de la infancia como de costumbre. Y luego, si incluso Pilfi y su familia estaban cambiando la forma en que miraban a Lux entonces. Esa imaginación era muy aterradora, por lo que no podía evitar alejar a Pilfi de sí mismo. Lo haré, vendré de nuevo. Lux fingió no escuchar la pequeña voz detrás de él debido a la lluvia. Pero, en algún lugar dentro de su corazón infantil estaba esperando. La familia imperial, los nobles obedeciéndola, y luego la gente también era el enemigo de la familia de Lux. Aún así, tal vez solo Pilfi se quedaría como su aliado. Él tenía tanta esperanza. Después de eso, pasó una semana. Pero desde ese día, Pilfi nunca había visitado la residencia de Lux otra vez. Él pensó que no se podía hacer nada. Su familia ya era una existencia que fue eludida en la capital imperial. Si alguien se acercara a su familia, podrían encontrarse con la desgracia. No había duda de que el padre de Pilfi también la detuvo. Aunque lo entendió lógicamente, fue doloroso. Ese día, Lux también vino a la tumba frente a la iglesia. Visitó la tumba una vez al día, pero cada vez que venía siempre había una sola flor ante la tumba. Pensando que debía ser el sacerdote quien colocó esa flor, Lux se sintió salvado solo por un momento. Pero, ese día no había ninguna flor. Cuando Lux regresó a su residencia, oyó el sonido de la puerta siendo golpeada. Lux-kun. Es un desastre. Pilfi desapareció de casa. La mente de Lux se puso blanca por un momento al escuchar las palabras de Reli, y luego, se dio cuenta. La que traía flores todos los días a la tumba de su madre, era Pilfi. Según Reli, a Pilfi le fue prohibido ir a la residencia de Lux por un tiempo por orden de su padre. En primer lugar, había una gran distancia desde su mansión hasta esta residencia, no podrían venir sin usar el carruaje de caballos. Pero, Pilfi se coló a escondidas detrás de los sirvientes y salió de la mansión, caminó a lo largo de la distancia y llegó hasta la residencia de Lux. Desde entonces, Pilfi vino todos los días a donde estaba Lux. Cuando Lux se separó de Reli para buscar por separado, encontró a Pilfi colocando una flor frente a la tumba de la madre de Lux. Su ropa estaba cubierta de barro por todas partes, la sangre fluía de sus rodillas y su frente. Tal vez ella se había caído en el bosque. ¿Por qué? Al escuchar las palabras que Lux exprimió, Pilfi se dio la vuelta y respondió. Pensé que si viniera aquí, podría verte porque fuiste y viniste aquí. Aunque te dije que no quería verte más, porque viniste todos los días. Aunque conocer a alguien como yo que ya no es querido por nadie, no tiene sentido porque, soy un pobre hablador. Cuando Lux gritó eso con voz afligida, Pilfi bajó la vista con su habitual rostro inexpresivo con aspecto un poco triste, y murmuró. No entiendo, qué debería decirle a Luchan en este tipo de tiempo, pero... Pilfi estaba hablando mientras caminaba lentamente bajo la lluvia hacia él. Y luego, abrazó con fuerza el cuerpo de Lux y susurró. Chan. En el pasado, mi muerta Oka-san me lo dijo. Hazel esto a tu persona importante, dijo ella. La sensación de piel fría que estuvo expuesta a la lluvia. Aún así, un leve calor sacudió el corazón de Lux. Luchan, no estás solo. El cuerpo de Lux comenzó a temblar al escuchar las amables palabras susurradas. Él abrazó su cuerpo con una mano temblorosa. Levantó la voz y siguió llorando. Las lágrimas que nunca había soltado ni una sola vez desde el día en que murió su madre, la presa se rompió y se desbordó. Pilfi continuó acariciando suavemente la espalda de Lux. El odio y el resentimiento que llenaban el pecho de Lux hasta ahora se sentían como si todo desapareciera de eso. Después de eso, el padre que fue golpeado por la perseverancia de Pilfi unió a Reli, sirvientes y guardias a su lado para llevarla a la residencia de Lux todos los días. Pocos días después, parecía que tendrían que abandonar la capital debido a las circunstancias laborales y finalmente llegó el último día de la despedida. Realmente gracias por todo. Pichan. Lux, quien había recuperado completamente su equilibrio, estaba tranquilo incluso en su separación con Pilfi. Mentiría si dijera que no estaba solo,
pero gracias a ella podría seguir viviendo desde aquí en adelante también. Pensó que ya no se iba a perder de vista. Por otro lado, Pilfi guardó silencio como de costumbre. Lux hablaba varias cosas con varios adultos, entre ellos Relly y Dolt. Y luego, cuando llegó la hora de la partida, Lux gritó hacia atrás. Eso. Lo crearé absolutamente. Un país donde incluso chicas como Picham puedan sentirse seguras, lo crearé. Juro que cambiaré absolutamente este imperio. Es por eso que Lux miró hacia abajo y se quedó atrapado en su garganta. Pilfi se giró hacia tal Lux. Y luego, caminó lentamente hacia Lux, luego presionó suavemente sus labios sobre los labios de Lux. _E. La sensación suave tocando sus labios. Una dulce fragancia le hizo cosquillas en la cavidad nasal antes de que desapareciera. Un amuleto de buena suerte. One-chan me lo enseñó. Para que un día, nos volvamos a encontrar seguramente, dijo ella. Lux no pudo decir una palabra. No era solo por sentirse avergonzado por haber sido besado, estaba completamente aturdido por el calor misterioso persistente que llenaba su pecho. Adiós, Luchan. En. La pequeña sonrisa de Pilfi que vio al final se fundió con la memoria de Lux y desapareció. Y luego Lux despertó. Parte 2. Cuarto día del campamento de entrenamiento. Siguiendo su plan habitual, después de completar su entrenamiento individual en el terreno de práctica, llevaron a cabo la investigación de las ruinas una vez más. Yo y Eiri-chan iremos hoy también. Esto es originalmente una actividad peligrosa, así que trataremos de no ser un obstáculo. Relly, quien estaba colocando un paquete de texto antiguo en orden, consultó a Celis y decidieron la composición de la unidad de hoy. Lux, Relly, Pilfi y Tilfar, estos 4 nombres formarían un grupo y avanzarían. Pilfi, ¿cómo está tu condición? Lux le preguntó a Pilfi sobre su reciente falta de salud física y anemia. Sí. Estoy bien. Ella dio una respuesta concisa con su cara seria habitual. Dime de inmediato si tu condición empeora. No es bueno forzarte a ti misma, ¿sabes? Lux sintió cierta inquietud al decir eso. No fue con Pilfi, sino con esta situación. Pero no pudo expresar con palabras lo que era extraño específicamente. Todos entraron al ARC con él sin poder resolver ese sentimiento. Utilizando lo que la chica de la ruina, la Cruche les dijo como referencia, Eiri destacó la ruta hasta el área de la sala de control en el mapa y la distribuyó. El punto de cambio del ARC que estaba dividido en 11 niveles en total el 6º piso. Ya habían terminado de determinar la ruta segura hasta ese punto. Por lo tanto, siempre y cuando no encontraran ningún Evis, deberían poder alcanzar hasta el área de control con su ritmo rápido, pero todo el mundo. He estado esperando. Ha sido un largo tiempo. Todos llegaron al 6º piso después de caminar durante docenas de minutos. Cuando se reunieron allí, la Cruche estaba esperando allí siguiendo el lugar y la hora acordados. ¡Wea! Ella es pequeña y linda. Ella parece una muñeca, ¿no es así? Déjame tocarla también. Ah, las orejas son delicadas, así que por favor no las toques. La autómata La Cruche, que parecía una niña pequeña, estaba rodeada por las muchachas que no usaban sus armaduras para ahorrar energía. Ella estará bien. Está bien, creo. Le dije de antemano que no dijera nada importante. Cuando Lux sonrió irónicamente al ver lo que estaba pasando, Crucifer lo dijo sin problemas. Según la Cruche, ella obedecería el mandato de Crucifer, que era un Agfer, por lo que se le dijo que mantuviera en secreto su relación. Parecía que la Cruche estaba siguiendo esa orden correctamente. Pero, hay una cosa que me preocupa. Crucifer estaba mirando a la Cruche desde lejos mientras ella murmuraba eso de repente. Preocupa. De acuerdo con lo que ella dijo, yo soy simplemente su supervisor y por encima del supervisor, parece que existe la existencia del Señor, Creador. Un poseedor de autoridad que supera la mía, una figura que era incluso más importante que ella, quien era la supervisora de la ruina. Lux no podía imaginar en absoluto qué clase de posición tenía esa persona, pero, ese tipo de persona es raro que exista, ¿no? Crucifer, quien fue descubierta dentro de una ruina.
Y luego, pensando en cómo la Cruce nunca había despertado hasta ahora dentro del Ark, estaría bien creer que la posibilidad de encontrar la existencia de una persona con una posición tan alta era realmente baja. Lo más probable es que la posibilidad sea realmente baja, pero es más seguro no dejarla encontrarse con nadie más que nosotros. Especialmente en una situación como esta vez. La investigación de ruinas desconocidas donde no sabían lo que sucedería. En el caso de que un oponente hostil le arrebatara el control a la Cruce, ellos no sabían lo que sucedería. Crucifer Sama. Entonces, partamos de inmediato. La Cruce fue hacia Crucifer después de que todos los miembros fueran afectuosos con ella. Mientras marchaban, la Cruce sería confiada a Crucifer. Entonces, nos vemos luego. Ten mucho cuidado, ¿de acuerdo? Sí. Crucifer San también, ten cuidado. Intercambiaron palabras ligeras, y luego formaron pequeños grupos una vez más bajo las instrucciones de Celis. Cuando todo terminó, Relly caminó hacia el frente y habló ligeramente. El séptimo piso más adelante parece ser un lugar que se llama área de fabricación. De acuerdo con la búsqueda de enemigos del Drake, parece que hay un signo de Ebis allí. No se están moviendo, pero su número es bastante grande. Al escuchar esas palabras, todos los presentes tensaron sus expresiones relajadas. Para que no nos descubran los Ebis y no seamos apuntados desde los alrededores, giraremos alrededor del centro y avanzaremos por la ruta del corredor. Todos, tengan cuidado Ouka. Sí. Después de que todos respondieron, comenzaron a avanzar. Cuando avanzaron a través del séptimo piso, el pasaje se bifurcó de inmediato en 5 caminos. Había una ruta central principal que estaba bloqueada con una puerta sólida y otros 4 pequeños corredores. Lux y compañía planearon dividirse en 4 grupos y marcharon por los 4 corredores. No había ninguna duda de que todo el camino llevaría al frente de la escalera hacia el 8º piso, pero aunque la ruta central tenía la distancia más corta, era espaciosa y se detectaron muchos signos de Ebis desde allí. Por lo tanto, eligieron la ruta de desvío que eran los 4 corredores distintos del camino central. El grupo de Lux avanzó por el pasillo a la izquierda. Lux y Tilfar estaban equipados con sus dragrides y protegían a Relly, mientras que Pilfi estaba ahorrando energía y caminaba sobre sus propios pies. Aún así, si todo iba según el plan, deberían poder llegar al 9º piso dentro de hoy. Aún así, casi no hemos visto ningún Ebis en esta ruina, ¿no es así? No, es mejor si no los encontramos, pero de alguna manera, se siente antinatural. Tilfar murmuró mientras caminaba a la cabeza. Ciertamente. El hecho de que estuvieran dentro de una ruina no significaba que se encontrarían con Ebis con seguridad. Aún así, aunque se habían movido a una distancia bastante larga en esta exploración, solo habían encontrado Ebis 2 veces hasta ahora. Fue solo una coincidencia, o tal vez algo más. Todo el mundo. Pronto pasaremos por el lado del pasillo principal del centro. Por favor cállense para no despertar a los Ebis. La Dragon Voice de Nokuto que de repente entró en escucha tensó a Lux. La pared del pasillo por la que Lux y compañía pasaban se convirtió en cristal en el lado derecho. Podrían mirar hacia abajo en la ruta central desde allí. El vidrio era diferente del vidrio que Lux y las otras normalmente veían, parecía estar hecho de un material sólido que era único para las ruinas, pero... Lux-chi. Eso es, podría ser. Tilfar miró hacia la ruta central y tragó saliva. Sí. En la gran sala que se extendía al otro lado, había innumerables cosas que parecían botellas gigantes alineadas. Dentro de ellas se agolpaba una figura grotesca que nunca habían visto antes. Dentro de las botellas transparentes, había Ebis inmersos en líquido de varios colores. No podían ver si los Ebis estaban conscientes o no desde dónde estaban. Pero, incluso a partir de una simple estimación, el número de botellas era de unos cientos. Si por casualidad todos los Ebis se despertaran todos a la vez, incluso si fuera Lux y las otras no tendrían ninguna posibilidad. Área de fabricación, podría significar que fabrican Ebis. Relly asintió con la cabeza hacia Tilfar quien estaba alzando una voz apretada. Eso parece.
Desde el principio se ha especulado que algo así existe en algún lugar dentro de las ruinas, sin embargo, muy probablemente los EVIs fabricados aquí aparecerían dentro de las ruinas o en los alrededores. Con eso quieres decir, todos esos están realmente vivos. Por favor, deja de decir eso. Relly sonrió con ironía al ver el cuerpo de Tilfar temblando junto con el WYRM que llevaba puesto. Entonces, pasemos por este lugar rápidamente sin demora. Iban a reanudar su marcha aún más mientras hablaban así, fue entonces, esperen. Pilfi, quien caminaba en silencio hasta ahora, levantó su rostro distraído y habló. Algo está saliendo. Asterisco Gasiain, asterisco inmediatamente después, un sonido metálico fuerte y pesado resonó detrás de Lux y los otros. Al mismo tiempo, la iluminación que iluminaba el pasillo con luz blanca azulada parpadeó instantáneamente y cambió el color a rojo. Se escuchó un sonido agudo de advertencia. Esto es. ESP, ¿qué pasó? Realmente no hicimos nada. Cuando Lux y Tilfar levantaron una voz desconcertada, asterisco woon, asterisco, un pesado rugido atravesó el pasillo y entró en sus oídos. Era la existencia de un poderoso EVIS lo que sintieron por primera vez desde que llegaron aquí. Sintieron esa espantosa intención asesina desde el otro lado del largo y estrecho pasillo, y luego, tengan cuidado. Pilfi susurró y sacó su espada en forma de cuchillo. En el momento en que Relly se retiró reflexivamente, una ráfaga de viento explotó desde el frente. Gurururuga. Q. Tilfar bloqueó el próximo ataque volador de alta velocidad con el hacha de batalla de su WYRM y ella quedó afectada. El gran cuerpo que apenas se podía ver no se detuvo y se precipitó hacia adelante. Cuando formó un círculo en la parte posterior de Lux y los otros, giró su cuerpo y aceleró una vez más. Cuando una pierna delantera que era gruesa como un tronco atacó, el Wyvern de Lux la bloqueó usando su espada. Lux Chi. Gracias. Tilfar escuchó una voz de alivio por un momento, pero luego contuvo la respiración cuando la verdadera identidad del atacante se hizo evidente. Era un perro gigantesco. No, era demasiado poco entusiasta para llamar a esa forma un perro. No sería una exageración llamarlo monstruo. Era como si estuviera fuera de la clasificación de los animales, un cuerpo enorme y grotesco que superaba fácilmente a una casa. El pelaje violeta era casi negro, los ojos puntiagudos y las pupilas afiladas estaban llenos de locura. Dentro de su boca estaba lleno de colmillos afilados sin ningún espacio. Y por encima de todo, tenía 2 cabezas, 7 serpientes crecían boca arriba, se arrastraban por todas partes. Su tamaño ocupaba más de la mitad del ancho del corredor, independientemente de que fuera anormalmente ágil. Y luego, poseía una fuerza terrorífica tal como lo sugería su apariencia. El perro gigante puso su fuerza para romper la hoja que lo detenía, pero Lux de alguna manera detuvo el ataque y esquivó. Después de eso, la vigilia del perro rabioso se desvaneció más profundamente en el corredor oscuro, en la oscuridad una vez más. No estaba huyendo. Un penetrante intento asesino aún se dirigía hacia el grupo de 4 de Lux. ¿Qué es eso? Es algo que nunca he visto en el libro ilustrado de EVIs de la Academia. En primer lugar, ¿qué está pasando? Tilfar no pudo ocultar su agitación y gritó. Relly susurró con su rostro también tenso. Alguien abrió la puerta de la ruta central y se infiltró en el área de fabricación. La posibilidad es alta de que este EVIS apareciera en respuesta a eso. Lo más probable es que el área de fabricación tenga gran importancia incluso entre todos los mecanismos de esta ruina. Probablemente porque había alguien infiltrado en ese lugar, el mecanismo de defensa se activó. ¡Guau! Cuando el EVIS perro loco gruñó una vez más, Lux saltó hacia adelante. Howling Roar. Rugido aullante, era la técnica básica del Drag Ride, el aullido del Drag Ride que desplegaba un vórtice de onda de choque. Originalmente solo poseía la fuerza que solo podía asustar al enemigo, pero en este estrecho corredor que era solo una línea recta, era capaz de detener definitivamente el impulso del enemigo. Pero, Lux Chi, ten cuidado. No se está deteniendo en absoluto. Tilfar,
cuya mirada se centró en la oscuridad que se extendía más adelante, preparó su hacha de batalla y cubrió a las otras dos detrás de ella. Inmediatamente después, la pared de onda de choque fue atravesada fácilmente, y el Levis perro loco atacó. Asterisco Jin asterisco, un sonido penetrante apuñaló el tímpano. El ataque de la pierna delantera que el Levis desató una vez más fue bloqueado por la espada de Lux. Al mismo tiempo asterisco crack asterisco, una grieta entró en esa enorme garra. Golpe crítico. La Skullblade que Lisa creó una espada que tenía una barrera que corría a lo largo de su espada. Al usar eso, era posible forzar el ataque del enemigo si el usuario se movía con una sincronización y un posicionamiento precisos incomparables. Era un movimiento especial de Lux cuando estaba usando Wyvern. Al enfocar la fuerza del oponente en un punto y devolverla, se convertía en un contraataque que provocaba la destrucción. Lux usó Howling Roar para no dañar al enemigo, sino para limitar la opción ofensiva del enemigo. G-U-O-O-O-H. Aunque Lux no pudo derrotarlo con su ataque en este momento, pero parecía que el Levis estaba al menos dañado. El perro loco saltó hacia atrás y luego se dio la vuelta. Y luego escondió su cuerpo dentro de la oscuridad una vez más y esta vez incluso su presencia desapareció. Eso fue aterrador. Unos segundos después de que la amenaza se fue, Tilfar exhaló profundamente. Solo qué cosa en el mundo es eso. Incluso Lux todavía estaba agitado. Pudo usar el golpe crítico en gran parte porque esta área del corredor era estrecha, por lo que la dirección del ataque del enemigo estaba muy limitada desde una dirección. Necesitaría algo más de tiempo hasta que pudiera ver a través del movimiento del enemigo y coincidiera perfectamente con el tiempo. Por el momento, confirmó que Relly y Pilfi estaban a salvo. Y luego, cuando estaba vigilando más a su alrededor, Lux-kun, ¿puedes oírme? Una Dragon Voice de Crucifer que fue enviada exclusivamente a Lux entró. Un gran perro Evis apareció, pero todos aquí están a salvo. ¿Qué hay de Crucifer-san y las otras? Cuando Lux respondió así, Crucifer dejó escapar un leve suspiro de alivio, luego habló con una voz que estaba teñida de tensión una vez más. Es probable que ese Evis sea Ortros. Según la Cruche, cuando el Ark entre en estado de alerta, 3 de esos Evis serán liberados. El primero se dirigirá al que causó la alerta, el segundo patrullará dentro del barco y luego el tercero saldrá del barco y atacará el entorno. Ellos son los perros guardianes del Ark. Parece que son bastante fuertes incluso en los Evis. Te daré el mensaje de la Cruche. Este sonido de advertencia viene de bastante atrás, parece que fue porque alguien abrió la puerta del área de fabricación. Solo quién fue si la puerta se abre porque la ruina confirmó que alguien estaría relacionado con la ruina tal como yo, no sería así. El que abrió con fuerza la puerta fue probablemente el grupo de ese Marqués Dobar, esto es su obra. Pero si recuerdo bien, deberían estar varios pisos arriba sí, no sé cómo nos alcanzaron, pero han llegado hasta el comienzo de este 7º piso, en el área de proa. Y ahora mismo están planeando romper la ruta central más corta para adelantarnos, pero, si lo hacen, estarían corriendo por el mismo centro del taller que estaba fabricando Evis. Seguramente no había forma de que todos los Evis dentro de esas botellas comenzaran a moverse de una vez, pero sería extremadamente peligroso. Sí, es posible que se vean rodeados por Evis y sean asesinados. Pero, solo podemos pedirle a la directora y a Selly Senpai que tomen la decisión de lo que vamos a hacer ahora. Sí. Después de que se cortó la comunicación con Crucifer, Lux informó apresuradamente la información que escuchó a Relly y las otras. La fuerza privada del Marqués Dobar de repente elevó su velocidad de marcha, y había una gran posibilidad de que se pusieran al corriente. Como resultado de la apertura de la puerta en su intento de atravesar el área de fabricación, esta alarma sonó y aparecieron 3 poderosos Evis. La fuerza del Marqués Dobar también estaba en peligro. Relly, quien oyó toda esa información, titubeó un poco. No se puede evitar. Avancemos rápido. Relly se cepilló el pelo y lo declaró. Desde el principio, hablamos de esto con ellos. Que investigaríamos esta Ark bajo nuestro propio riesgo. Además, ya estamos a la mitad de este pasillo del 7º piso.
Si un Evis salió en respuesta a esta alarma, entonces no lo lograremos a tiempo, incluso si damos la vuelta. La ruta del corredor en la que se encontraba el grupo de Lux no tenía una conexión directa con la ruta central del área de fabricación. Si intentaban regresar hasta la entrada del 7º piso desde aquí, tomaría varios minutos incluso con la velocidad máxima. Además, en el caso de que un enjambre de Evis apareciera adentro, si el grupo de Dobar intentaba forzar el avance, simplemente perderían a Lux y los otros, y no solo el grupo de Lux que se dirigió a salvarlos quedaría rodeado por los muchos Evis que parecían perseguir al grupo de Dobar. Si asumieran el peor de los casos, sería lo más seguro llegar al área de la sala de control en el 10º piso. Pero, eso está bien. Eso es realmente, bien. Taifún. En el momento en que Lux reflexionaba, el Dragride divino Taifún fue convocado frente a Pilfi. Pilfi. Cuando Lux se giró hacia la dirección de la voz, el cuerpo de Pilfi estaba equipado con una armadura. Creo que es mejor si yo y Luchan volvemos a la superficie, por el momento. Y luego, ella continuó con su voz tranquila habitual. Porque quizás en este momento, ese Evis también está saliendo del Ark. Murmuró Pilfi mientras enviaba su mirada hacia el vidrio reforzado a lo largo de la pared. Según la explicación de la cruche que ella escuchó de Crucifer, ciertamente se dijo que uno de los 3 perros guardianes se dirigiría fuera del Ark. Actualmente casi no había Drag Knights militares en la isla Raíz. Entiendo. Al escuchar las palabras de su hermana pequeña, Relly bajó la mirada con una cara que parecía preocupada y luego dio una nueva instrucción. Lux-kun. Puedes perseguir ese Evis junto con Pilfi. Todos los demás se apresurarán para llegar al 8º piso mientras que el Evis no los persigue. Sí. Pero, directora Tua, está bien por eso. Hubo un contacto de Nokuto en este momento, parece que el grupo de Selly Senpai que llegó al 8º piso antes se apresurará a venir aquí, hasta que lleguen, puedo aguantar aquí incluso sola. Tilfar preparó su armamento, el hacha de batalla y mostró una sonrisa de confianza. Su cuerpo todavía temblaba un poco, pero se estaba alentando como miembro de Ciballes. Tal como me enseñaron, estará bien si me muevo después de mirar con calma el movimiento del oponente, ¿no es así, Sensei? Tilfar recitó las enseñanzas de Lux que él le dio al darle orientación personal en el campo de práctica. La expresión de Lux se relajó al ver el entusiasmo de la chica y él asintió. Sí. Si es Tilfar, puedes hacerlo. Por eso, haz tu mejor esfuerzo. Entendido, instructor Sama. Después de saludar a Tilfar, Lux se dirigió hacia Pilfi. Pilfi, ¿está bien tu cuerpo? Sí. ¿Puedo ir? Pilfi respondió con su cara seria habitual. Era difícil de notar dentro del pasillo que estaba iluminado por la luz roja, pero la condición de Pilfi parecía peor que antes. Sus mejillas estaban ligeramente rojas, y su respiración era áspera. Por encima de todo, su reacción cuando el Evis atacó justo ahora fue increíblemente lenta en comparación con su movimiento habitual. Cuando Lux reflexionó sobre esos hechos y dudó, Pilfi respiró hondo. Démonos prisa. Si tenemos que buscar al Evis que se dirigió hacia afuera, sería demasiado tarde si no nos separamos. Lo entiendo. Vámonos. La seguridad de los isleños era lo más importante. Lux aceptó la declaración de Pilfi y sacó su otro Sword Device. Manifiéstate, el dragón violento que devora la carne y la sangre de los dioses. Corta el cielo de nubes oscuras, Bahamut. Lux presionó el botón en el agarre junto con el código de acceso, y convocó a un Dragride divino negro. Ese enorme dragón que poseía una forma estilizada cubrió rápidamente el cuerpo de Lux y se transformó en una armadura. Y luego, voló deslizándose por el pasillo que todavía estaba lleno de ominoso sonido de alarma. Al luchar contra un Evis que nunca había visto antes, normalmente Lux usaría primero el Wyvern que estaba especializado en defensa. Las vestimentas divinas de Bahamut era la capacidad de fortalecer la compresión Reload on Fire. En los primeros 5 segundos, el tiempo de uno mismo se desaceleraría varias veces, y luego en los siguientes 5 segundos el flujo de tiempo se aceleraría varias veces. Usando esa habilidad especial, Lux podría usar Kickshot, disparo rápido,
que destruiría instantáneamente las partes móviles del oponente, pero para realizar ese ataque era necesario que Lux pudiera ver a través del movimiento preliminar del ataque enemigo con gran precisión. Para poder ver a través del ataque, Lux necesitaba confirmar y aprender el comportamiento del enemigo a través de muchos intercambios de ofensiva y defensa. El Wyvern era eficaz como los pasos preparatorios para eso, pero como era de esperar esta vez no había tiempo para eso. Para poder seguir a Levis en el exterior del barco desde el 7º piso, la velocidad de vuelo de Wyvern no era confiable, y por encima de todo, Lux estaba impaciente. Tampoco quiero que Pilfi se obligue a sí misma, si no protejo a todos en la isla. Para eso también tenía que vencer a ese Evis sin perder el tiempo. Lux miró brevemente a Pilfi quien estaba detrás usando su taifún, y luego aceleró aún más a Bahamut. Esto es malo. Lux notó cierto hecho después de que pasó por el 7º piso y continuó trazando sus pasos desde el 6º piso hasta el 1er piso. Con la velocidad máxima de Bahamut, incluso ese Ortros podría ser perseguido. Pero no podía usar tanta velocidad para evitar los obstáculos dentro del Ark. Y tal vez debido al estado de alerta de la ruina, un obstáculo abultado apareció en una parte de la ruta y bloqueó el camino de Lux. Por eso se retrasó detrás de Levis. Finalmente llegó hasta el portal del Ark, pero tuvo que esperar varios segundos hasta que comenzó la transferencia al exterior. Si el Levis saliera del Ark de esta manera, entonces todos, la gente de la isla lo será. Está bien, Luchan. Cuando Lux perdió la presencia de su mente, Pilfi llevó a Taifún a su lado y habló con él. Pero ese Evis todavía no ha salido. Lo sé por su presencia. Pilfi. Una presencia sospechosa y tono vacío. La espalda de Lux se volvió un poco fría al ver la atmósfera de Pilfi que había visto antes. El sonido de alarma que se sentía desagradable para el oído se estaba escuchando dentro del Ark. Al principio no se dio cuenta, pero parecía que ciertamente lo había escuchado antes en varias ocasiones. Pichan, ¿sabes? La ansiedad nació de repente dentro del pecho de Lux. Fue un momento incómodo hasta que comenzó la transferencia. Causó que Lux dijera la pregunta que no pudo decir hasta ahora. ¿Alguna vez has venido a esta isla antes? No había luz en los ojos de Pilfi. Ella ni siquiera reaccionó a la pregunta de Lux. Era como si ya no pudiera escuchar nada desde el principio. Tenía la garganta seca. Se sentía sofocante, una indescriptible inquietud apuñaló su pecho. Lux iba a tratar de llamar una vez más, pero fue entonces cuando el patrón debajo de ellos brilló débilmente. Un pilar de luz los envolvió a los dos. La gravedad desapareció desde debajo de ellos. Justo después de esa misteriosa sensación, ¡guruaa! Podían ver la forma en que Ortros saltaba hacia la isla desde el borde de la cubierta junto con un fuerte aullido. Era el Evis que tenía una de sus garras rajada por el golpe crítico de Lux. Una de sus cabezas miró hacia donde estaban Lux y Pilfi, y justo después corrió dentro del bosque a gran velocidad. ¡Maldición! A este ritmo el Evis ya se dirigía hacia la isla. El único aspecto positivo era que no iba hacia la zona residencial, pero lo perderían de vista si entraba en el interior del bosque. Lux estaba a punto de volar Bahamut para perseguirlo rápidamente. Fue entonces, Luchan. Dime la ubicación de Levis mientras lo persigues. Pilfi, quien caminaba detrás, le habló a Lux con una voz tranquila. Eso es, podría ser. Lux adivinó su intención solo de eso. Sí. Si detienes su movimiento por mí solo por un momento, puedo atraparlo. Lo entiendo. No había tiempo para dudas. Lux elevó la velocidad de Bahamut y persiguió al Ortros que estaba cambiando su ruta irregularmente para sacudirlo. El Evis no estaba contraatacando de inmediato porque debía tratar de camuflar su figura escondiéndose dentro del bosque. Su objetivo era hacer que Lux temiera perderlo de vista y simplificara su movimiento. Pero, lo dejaré escapar si dudo porque tengo miedo de morder el anzuelo. Lux se decidió e intentó aumentar la velocidad de Bahamut aún más. Fue entonces, Luchan. Está bien. No somos tan débiles, ¿sabes? Gracias, Pilfi. Al escuchar la voz de Pilfi, Lux recuperó su compostura.
Él respiró hondo y aceleró aún más Bahamut. Llegó a la posición justo arriba del Ortros que corría ágilmente dentro del bosque y gradualmente redujo la distancia. Gu, urururururu. Incluso Lux podía oír su feroz voz mezclada con el sonido de los dientes rechinando. Debió irritarse hacia Lux, quien se pegó cerca de él sin elegir atacar con fuerza. Pero, Ortros se acercaba gradualmente al terreno de práctica. Y luego, cuando salió del bosque, llegó el momento estratégico. Howling Roar. El campo de práctica estaba rodeado por un abultado muro de piedra, había un solo camino que conectaba su entrada con el bosque. Lux golpeó con el impacto de Howling Roar en ese lugar donde no había ningún obstáculo en absoluto. Pero, Rururua. En ese instante, el brillo de los ojos de Ortros brilló y aceleró aún más rápido. Esquivó la onda de choque del Howling Roar y se deslizó por la puerta del campo de práctica. Un momento después, las vestimentas divinas de Taifún, el cable de Pile Anchor cortó el aire. Su coordinación falló. El Ortros, que vio una buena oportunidad, llenó sus 4 extremidades con fuerza y saltó hacia Lux arriba, quien estaba mostrando una abertura. Fue entonces, eso fue perfecto, Luchan. Algo inusual sucedió al mismo tiempo con la voz lenta de Pilfi. G-A-H. La pata de Ortros, que debería haber evitado por completo el ataque, fue cortada por la punta del alambre que fue modelada según la mandíbula de la serpiente. Mirando allí, había fosforescencias centelleando alrededor de Lux, parpadeando como una llama. Linker Pulse, onda resonante. Era el armamento especial cargado dentro de Bahamut. Formaba un campo de fuerza en el entorno con un poder para generar cierta cantidad de fuerza de atracción o repulsión. Al usar eso, la trayectoria del Linker Pulse, que debería estar cortando el aire vacío, se ajustó y capturó a la presa. Era una trampa de 2 etapas. Una coordinación que hizo uso del armamento especial de Lux y Pilfi. Guru, AAAH. Mientras el perro enojado gruñía y forcejeaba, un ancla lo enrolló a gran velocidad y lo acercó a Tipón. Y ahí Pilfi tiró de Levis hasta que la pared exterior del campo de práctica desabrochó el alambre que se enredaba, al mismo tiempo que su puño golpeaba a Levis volando con un amplio golpe. Gugaa. El Ortros, que fue mandado a volar hacia una dirección donde no había señales de personas, comenzó a correr nuevamente después de que cayó. Persiguiéndolo, Pilfi también saltó por la pared exterior. Bien. Después Lux también persiguió al Ortros. Pero, notó algo en el medio de hacer eso. Este lugar, si no me equivoco. Lux siguió a Pilfi y al Ortros al monasterio abandonado. Una parte del piso del edificio mohoso se rompió, dejando al descubierto una habitación subterránea y un camino debajo. ¿Qué? Lux siguió flotando por encima de ese edificio en ruinas, sintió un dolor agudo detrás de los ojos y se sostuvo la frente. El paisaje debajo de él tembló ferozmente y un recuerdo del pasado se superpuso a su vista. ¿Qué es esto? Esta sensación, sus 5 sentidos lo recordaron junto con un fuerte estímulo. La negrura de la sangre seca y el olor a podrido llenando el aire. El eco del grito que ya no se podía entender como una voz. Lo oscuro permaneciendo con la piel y el pelo aferrados a él. El lugar de disposición para lo que solía ser humano. Lux movió desesperadamente su mirada, que estaba sacudida por la desesperación, hacia el entorno, en busca de eso. Y entonces, Lux lanzó un grito por el agudo dolor en su pecho y respiró bruscamente. No hay forma, es verdad. Él recordó. El día del golpe de estado hace 5 años. Unos días antes de ese día, Lux llegó a este lugar. Su amiga de la infancia, Pilfi, fue traída aquí para ser sujeto de prueba de medicina. Al oír eso, localizó este lugar y vino a salvarla. Lo que encontró adentro, eran niñas muertas que parecían devoradas por dentro. Un experimento humano para desarrollar nuevas armas que se llevaron a cabo en la época del Antiguo Imperio. Esta instalación fue construida como monasterio en la superficie. Debajo, la verdadera tragedia estaba sucediendo. Después del éxito de la revolución, esta instalación fue abandonada y los cadáveres de las niñas fueron enterrados, pero el rastro en este lugar seguía siendo el mismo que en el pasado. Pero, esa vez,
Pilfi no estaba aquí. Un tiempo después de que el golpe de estado tuvo éxito, recibió una carta de Relly que le aseguraba que Pilfi estaba a salvo. Por eso, afortunadamente había salvado a Pilfi. Todo era solo el miedo absurdo de Lux, no había nada malo. Debería ser así. Aunque no debería haber nada más que eso. Oh, 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 oh. El gruñido de Ortros hizo un eco extraño y llegó a los oídos de Lux. Lux, quien volvió a la normalidad, aterrizó en una gran sala de la instalación subterránea. La sombra oscura de repente vaciló. Gusa. Lux recibió el ataque de garra que lo apuñaló a alta velocidad y lo detuvo. Entonces, el perro rabioso no dejó de moverse e inmediatamente corrió a través de Lux y se ocultó. Lux se sorprendió de forma espontánea cuando vio su figura solo por un momento. La forma de Ortros cambió. Había venas rojas oscuras que recorrían todo su cuerpo, sus pupilas negras azabache brillaban doradas. Y por encima de todo, la garra que Lux rompió con golpe crítico fue completamente regenerada. Eso es lo mismo que la quimera que Celi-senpai cortó, y el Poseidón. Renacimiento desde un estado casi de muerte en una forma que logra la regeneración y el fortalecimiento de la carne. Parecía que el movimiento del enemigo que estaba en el proceso de aprendizaje hasta ahora se restableció. En la actualidad, cuando era difícil ver a través del movimiento preliminar del ataque enemigo, era extremadamente peligroso usar Reload Fire, pero, el violento ataque del perro loco que asaltó una vez más la oscuridad fue bloqueado por Lux desde el frente. El colmillo de Ortros atacó a la armadura de Bahamut. En ese momento su ojo izquierdo fue cortado. Ga. Una de las 3 técnicas ocultas que Lux inventó al final de su entrenamiento, Kick Draw, control de velocidad de Dios. Lux apuntó al globo ocular porque vio que era difícil hacerle una herida mortal al cuerpo de Ortros que estaba en un estado desagradable. La expresión de Ortros fue distorsionada por la angustia. Trató de retroceder, pero su salto terminó de manera incompleta. Ga. El destello de Kick Draw que Lux desató una vez más cortó la parte de la punta de su pata delantera esta vez. Ortros confirmó lo que sucedió y las innumerables serpientes que crecían en su espalda se retorcieron. ¡Guau! Atacó no utilizando su pata delantera o sus colmillos, sino las incontables cabezas de serpientes que atacaron simultáneamente. Juzgando que no podía ganar defendiendo y atacando una por una, aumentó su número de ataques al máximo y lanzó un ataque simultáneo. Pero, Reload on Fire. Ataque instantáneo de súper alta velocidad usando la vestimenta divina de Bahamut. Una línea roja que alcanzó un total de 12 líneas corrió por todo el cuerpo de Ortros al instante. Inmediatamente después, su cuerpo se hizo pedazos. El perro loco que fue separado hasta su núcleo se convirtió en ceniza negra y se desmoronó. Dio la bienvenida al mismo fin como la quimera y Poseidón antes y se separó. Fu. Lux, quien terminó derrotando a Levis, disipó a Bahamut por el momento. En primer lugar, el consumo de energía de Bahamut era realmente malo incluso entre los drag rides divinos que ya tenían una tasa de consumo muy severa. A pesar de que era Lux, era realmente difícil usar Bahamut en forma condicional. Después de encontrarse con Pilfi, usaría Wyvern para regresar. Y entonces iba a buscarla, fue entonces, Pilfi. Se dio cuenta de que Pilfi no estaba en ningún lugar que pudiera ver. Pero, podía escuchar un débil sonido de respiración desde el otro lado de una pared rota. En ese instante, una extraña visión apareció en la parte posterior de la mente de Lux, y pudo escuchar una voz. Un cierto día hace 5 años, unos días antes del golpe de estado. Relia Ingram lo visitó en la residencia en la periferia donde vivía. Su rostro estaba demacrado y letárgico, sus ojos se volvieron rojos por llorar. Y luego, sus labios que estaban forzando una sonrisa se abrieron silenciosamente. Quiero que Lux-kun también asista al funeral de esa niña. Ella seguramente, se sentirá feliz. XXXXX también Un intenso dolor de cabeza atacó a Lux y él se agachó en el acto. Una extraña memoria desordenada. Lux negó con la cabeza en negación para sacudirse ese recuerdo. No hay manera de que sea verdad.
Pilfi debería haber sido salvada en ese momento. Ese día, 5 años atrás, cuando Lux buscó a Pilfi aquí, ella no estaba allí. Después de eso, una carta de Relly llegó diciéndole que Pilfi estaba a salvo. Entonces, ¿qué es esto, este extraño recuerdo doloroso? Ciertamente, ja, ja. La voz áspera que respiraba devolvió la conciencia de Lux a la realidad. De repente, pudo escuchar la voz de una niña desde la esquina de la gran sala. Pilfi. Lux corrió apresuradamente hacia la dirección de la voz. Allí, Pilfi estaba apoyada en la pared y se sentó como si estuviera hundiéndose en el suelo. Ella no estaba herida. Lux, quien estaba pensando en el peor de los casos, dejó escapar un suspiro de alivio y caminó hacia ella. Lo más probable es que forzara su cuerpo anémico y febril y llegó a su límite. Contrólate. Te llevaré al hospedaje de inmediato, por eso Lu. Chan. Lux caminaba lentamente hacia Pilfi para prestarle su hombro para que pudiera levantarse. Pero entonces Pilfi abrió los ojos levemente. ¿Estás bien? ¿Estás realmente febril? Pilfi levantó silenciosamente su rostro al lado del apresurado Lux. No. Cerca, un Evis está. Y luego, susurró con una voz delirante sin emoción. Está bien. Si es otros, ya lo he vencido. Es por eso que no te preocupes, no, está aquí. Lux no pudo decir su próxima palabra. Su cuello fue agarrado mucho más rápido de lo que pudo hablar y fue levantado en alto. ¿Qué? Sus 2 pies abandonaron el piso. Lux estaba nervioso. Su cuello fue estrangulado por la mano derecha de Pilfi. Al mismo tiempo, estaba colgando en el aire. Lux tardó varios segundos hasta que se dio cuenta de su situación. Yuach. Pilfi. En el momento en que Lux lo interrogó con una expresión angustiada, lo vio. Un débil patrón rojo entró en la piel de Pilfi, sus 2 ojos estaban teñidos de negro. Sus pupilas brillaban doradas, una sonrisa estaba pegada en su boca. La sonrisa de la chica estaba infectada con una locura que él nunca había visto de ella, ni siquiera una vez hasta ahora. Al ver a la completamente cambiada Pilfi, varias imágenes de Evis emergieron dentro del cerebro de Lux. Quimera, Poseidón, Ortros. La transformación de forma de todos los Evis mostrados. Sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué algo como eso, en Pilfi, Su respiración y flujo sanguíneo se detuvieron, y su conciencia se volvió distante. Justo después de que Lux se decidió a sí mismo para la muerte, la mano de Pilfi de repente lo soltó. Geo. Coja. Lux respiraba con dificultad en el pavimento de piedra donde fue arrojado. Ante sus ojos, los ojos de Pilfi se cerraron y ella se derrumbó abruptamente boca abajo. El extraño dibujo rojo oscuro que emergía en su piel se estaba desvaneciendo. Al ver eso, Lux se acercó a Pilfi una vez más. Oh. Están ustedes 2 en medio de diversión. Lo siento por ser una molestia aquí. Una risa desdeñosa vino desde la gran sala de la instalación subterránea. Al mismo tiempo, una pequeña sombra de estatura vestida con una túnica negra azabache apareció en ese lugar. Tú. Cabello plateado que era igual a Lux, y ojos grises y azules. La chica que poseía un par de ojos asimétricos estaba parada allí. El comerciante oscuro que estaba maniobrando secretamente vendiendo armas e información en varios lugares. Previamente, esta chica llamada Ayes mostró su cara cuando la academia fue atacada y se presentó como la estratega de Eiburg. ¿Por qué estás aquí? Lux sacó el sword device de Bahamut mientras gritaba al mismo tiempo. No grites así, príncipe, me estoy poniendo fría aquí. En contraste, Ayes mostró una sonrisa pegajosa mientras estaba sentada en una mesa y cruzó las piernas. Ese Evis también, es tuyo. El enemigo no parecía adoptar una posición de combate, pero Lux no se molestó y acortó la distancia. Llegó a una distancia donde su espada podía alcanzar en un solo aliento, más rápido que un Dragride podría ser invocado. Pero Ayes no se veía perturbada en absoluto. Ella levantó la cara en señal de disfrute. Cu.
Justo cuando pensaba que era solo un mocoso disfrutando de la vida del harem con esas zorras, pero tú bastardo eres en realidad un tipo cruel, ¿eh? Estás planeando dejar morir a tus salvavidas. Me refiero a tu amiga de la infancia muriendo allí, ¿sabes? Delante de su mirada estaba la figura derrumbada de Pilfi. ¿Qué quieres decir? Una sombra entró en la cara de Lux. En algún lugar de su corazón, él había sospechado la respuesta. Ratatoeskr, planta parásito, punto. La boca de la Aye sentada se distorsionó en un arco repulsivo. La mujer detrás de ti tiene una parte del cuerpo de Ragnarok que plantee en ella una semilla del Yggdrasil, ¿sabes? El cuerpo de esa mujer ya está medio asimilado con un Ebis, convirtiéndose en una parte de Yggdrasil. Así, ella dijo la respuesta. El hecho que Lux temía y más quería negar. Su corazón está asimilado con el núcleo de un Ebis. Ella morirá si tratas de quitarlo a la fuerza. Por lo general, la semilla está durmiendo dentro de esa mujer, pero a veces aparecerá debido al peligro para la vida y la agitación anormal de la mente. Básicamente se muestra como habilidades iguales a lo que has visto hasta ahora. Super recuperación anormal y la mejora de las funciones del cuerpo. Pero, cuando la energía de la vida se agotó debido a la tasa de consumo anormal, el Ebis con esas habilidades se convertiría en ceniza negra y se derrumbaría en ese momento. Y tu amiga de la infancia no puede ir en contra de Yggdrasil, mi Ragnarok, que es el maestro de esa semilla de óvulo. Por lo general, ella no es diferente en absoluto de un humano normal, pero el objetivo del parásito que recibe la orden de onda de sonido emitido por Yggdrasil será instigado instintivamente para llevar a cabo esa orden. Si el objetivo del parásito va en contra de esa orden, se atormentará con una fiebre alta y dolor de cabeza, y su función corporal comenzará a descomponerse. Está en el nivel en que será difícil siquiera pararte. No me digas. Lux se estremeció al escuchar esa explicación. Sí, esa mujer se ha opuesto a la orden que Yggdrasil le dio todo este tiempo. Matar a Lux Arcadia. Ella se ha rehusado obstinadamente a esa orden, y dentro del dolor que se siente como el infierno, finalmente estuvo en su límite ahora mismo en este lugar. Ayes se rió mientras saltaba de la mesa. En ese momento, Lux empujó la punta de su espada hacia su garganta. Detén esa orden. Si no lo haces hoy, cálmate bien, príncipe. Ayes no estaba perturbada en absoluto. Ella levantó ambas manos y se hizo la tonta. Al menos ya entiendes la razón por la que aparecí frente a ti, así no. Es demasiado tarde, incluso si me matas ahora. No, en cambio será un desastre si me matas o algo así. Nadie podrá controlar Yggdrasil si yo no estoy, y la última orden dada no será revocada por la eternidad. Tu basura, quita esta espada de inmediato. O mataré a esa mujer monstruosa. Ayes jugueteó con el cuerno flauta en su mano, ambos abrieron los ojos y ella se burló. Incapaz de oponerse a ella, Lux apretó los dientes mientras retiraba la espada. Ahora, cálmate y escúchame. Esa mujer no tiene mucho tiempo. La razón es porque ella ha cometido el mayor tabú para un cuerpo parásito de Ragnarok. ¿Tabú dices? Escuchando las palabras completamente inesperadas de Ayes, Lux respondió repitiendo su palabra. Así es. El tabú más grande para el cuerpo del parásito de Yggdrasil no es ir en contra de la orden, sino que atacar a otro cuerpo de parásito. Esa mujer atacó un Ebis con parásitos dentro de su cuerpo en este momento. Ella trató de matarlo. El cuerpo de Ortroske se convirtió en cenizas y desapareció en este momento. Lo más probable es que antes de que Lux ingresara en las instalaciones subterráneas, Pilfi acorraló a Levis hasta que estuvo cerca de la muerte una vez. Por lo tanto, se convirtió en la mayor rebelión contra el controlador del cuerpo del parásito Yggdrasil y su cuerpo llegó al límite. ¡Qué triste realidad! Esa mujer básicamente está más allá de la ayuda. Ella morirá de seguro dentro de unos días. Al igual que el Ebis con el cuerpo del parásito dentro de él que ustedes mataron, ella se convertirá en una ceniza negra. Ayes declaró indiferente. El corazón de Lux se enfrió rápidamente al oír eso. Lux entendió no lógicamente, sino instintivamente que lo que ella le estaba diciendo era la verdad. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces, vayamos al punto principal.
¿Qué quieres decir? Lux, cuya expresión de ojos estaba ensombrecida, preguntó con una voz oscura. Eres realmente lento, príncipe. Se te perdió la cabeza debido a la conmoción del estado de tu linda amiga de la infancia. ¿Crees que esta yo aparecería intencionalmente aquí solo para hostigarte? Este es un intercambio. Especialmente le daré la orden a Yggdrasil para salvar a esa mujer. Si abres la puerta en el nivel más profundo de esa ruina, el Ark que ustedes están buscando furtivamente. ¿Qué significa eso? Para abrir la puerta en la parte más profunda de cada ruina, se necesita la autenticación de Gfer, supervisor de clave. También tengo un Gfer, pero lamentablemente después de que usaron su autoridad una vez, no podrán usarlo nuevamente durante unos meses. Si es posible, quiero tener a Lagfer contigo, a esa mujer de pelo azul para abrir la puerta. Lagfer de la que Ayes estaba hablando debía ser sobre Crucifer. Desde el principio en la investigación esta vez el objetivo era llegar al nivel más profundo de la ruina, para que la condición se pudiera lograr sin ningún problema. Sin embargo, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué estás planeando como estratega de Eyburg? ¿Puedes garantizar que Pilfi se pueda salvar haciendo eso? Aún así, no podía imaginar en absoluto que esta chica malvada cumpliría su promesa. Ayes dejó escapar una leve sonrisa ante la pregunta de Lux y ella amenazó. Estoy sorprendida. Tu bastardo todavía no entiendes tu posición incluso en este momento, Y luego, ella hizo una mirada malvada y su cara se acercó a Lux. No tienes elección desde el principio. Si quieres dejar que la mujer muera, haz lo que quieras, tú, el pretendiente héroe, el falso príncipe. Ayes solo dijo eso antes de volver a ponerse la capucha sobre los ojos y darse la vuelta. Confirmaré si hiciste tu trabajo confirmando si la habitación de la parte más profunda está abierta o no. Ya no te queda mucho tiempo, ¿sabes? Termina tu investigación en 2 días. Sobre el tiempo, mira. Ábrela por la tarde cuando mis ojos puedan seguir el movimiento de tu grupo. Incluso si abres la puerta cuando no estoy aquí, se cerrará por dentro, por lo que no tendrá sentido hacer eso. Espera. Ayes. Lux gritó hacia Ayes, quien le dio la espalda y se alejó. Sus pasos se detuvieron y ella se dio vuelta con una sonrisa intrépida. ¿Quién eres tú? Esos ojos y color de cabello, son los mismos que la familia Arcadia del antiguo imperio. Eres una sobreviviente de la familia imperial que no conozco. ¿O bien ja? Ayes se rió por la pregunta de Lux. Estoy preocupada si no entiendes bien. Soy lo real, diferente de todos ustedes. Ella solo dijo eso antes de que su figura de túnica desapareciera delante del pasaje. Después de eso, solo Lux y Pilfi se quedaron atrás. Parte 3. Ja. De alguna manera lo derrotamos. Es realmente un oponente problemático. De todos modos, parece que este lugar está arreglado. Dentro del Ark, cerca del centro del 7º piso. Dentro de uno de los 4 pasajes alrededor de la ruta principal, Lisa y Crucifer tomaron un respiro. Frente a ellas estaba lo que quedaba de Ortros, que ya tenía su núcleo roto y murió. Las dos lograron repeler a uno de los 3 perros guardianes que aparecieron simultáneamente dentro del Ark. No sabían cómo funcionaba, pero la alarma que resonaba dentro de la nave también se había detenido. Justo después de que Lux y Pilfi persiguieron a un Ortros fuera del barco, todos los miembros del interior se unieron. Fue entonces cuando apareció el segundo Ortros. Juzgando que sería peligroso pelear mientras miembros desarmados como Eyri y Reli estaban presentes, Lisa y Crucifer llevaron a cabo el exterminio de Ortros en el 7º piso, mientras que Celis lideró al grupo y se movió hacia el 8º piso. Si pudieran ir al 8º piso, podrían abrir la puerta del pasaje dedicado que estaba conectado a la cubierta. Habían confirmado con la Cruche que podrían volver al 8º piso usando ese pasaje la próxima vez. Y luego, con esto, se despejó el lugar más peligroso del Ark, que era el área de fabricación de Ebis. Los pisos restantes solo tenían una distancia excepcionalmente corta que tenían que recorrer en comparación con los pisos anteriores, y parecía que también había poco peligro. Por lo tanto,
la posibilidad de que pudieran conquistar con seguridad la ruina antes de que terminaran su campamento de entrenamiento y volvieran a casa se intensificó. Aún así, algo es extraño. ¿Qué es? Crucifer preguntó con su fría expresión habitual hacia el murmullo de Lisa. También estoy preocupada si me preguntas qué es extraño, pero... si tengo que decirlo, es todo. Los eventos y situaciones desde que llegamos al campamento de entrenamiento hasta ahora, sin importar que no parecen coincidir. Crucifer, ¿qué piensas? Esto es inesperado. Parece que estás más atenta de lo que pensaba. Fufu, bueno sí. Aunque me veo así, a veces yo también espera, estás molestándome cierto. Después de asentir orgullosamente por un momento, Lisa frunció el ceño y le gritó a Crucifer. Pero, Crucifer la eludió con calma y continuó su conversación. La aparición de la ruina que nadie sabía o incluso predijo. La investigación de la ruina que incluso alteró drásticamente el horario original del campamento de entrenamiento. Y luego, Eiri-chan y la directora Reli viniendo a este campamento de entrenamiento. No, en lugar de eso, porque la directora hizo intencionadamente que esa chica cuya salud física es mala viniera aquí. ¿Te refieres a la cabeza hueca? Ciertamente eso es extraño. Pensé que seguramente la directora era cariñosa con su hermana pequeña por un título sobreprotector, pero... sí, eso es correcto. Ya entiendes si tu pensamiento ha llegado tan lejos, ¿verdad? ¿Cuál es la fuente de la sensación extraña fuera del lugar de este campo de entrenamiento? No me digas cuándo Lisa tuvo esa idea, en ese momento, Lisa-sama, Crucifer-san. Pidiendo respuesta. ¿Están ustedes dos a salvo? Una transmisión de Dragon Voice entró y las dos levantaron la cara al mismo tiempo. Nokuto, ¿qué ocurre? ¿Están todos bien? Sí. Llegamos con seguridad al centro del 8º piso y abrimos el pasaje directo a la cubierta. Pero... la voz de Nokuto, que solía mantener la compostura, estaba ligeramente teñida de impaciencia. La expresión de Lisa y Crucifer también se tensó por su aire. Debido a un derrumbe y aparición de múltiples EVIs a mitad de camino, perdimos de vista a Eiri. Si las dos están a salvo, cooperen con la búsqueda. Lo entiendo. Nos dirigiremos allí de inmediato. 8º piso, ¿verdad? Lisa gritó e inmediatamente se llevó a su Tiamat. Crucifer asintió de manera similar y juntas volaron por el pasillo. Parte 4. Después de la aparición de otros, se produjo una confusión debido a un derrumbe en una parte del 7º piso. Y luego, Eiri se separó del grupo debido a la lucha cuerpo a cuerpo contra la aparición de múltiples EVIs. Ahora ella estaba caminando sola en un pasillo del Ark. Su posición actual era muy probablemente la segunda mitad del 8º piso. Ni siquiera podía ver claramente por unos minutos más adelante debido a que varias luces se apagaron debido al impacto. Por el momento, era una pequeña piedad que ella no estuviera herida al menos, pero se preguntaba si todos estarían a salvo. Además, Nissan está a salvo en este momento. La atmósfera sombría y la frialdad la llenaron de inquietud. Como siempre, cuando estaba sola su debilidad como cuando todavía estaba enferma apareció. Su enfermedad y fragilidad la llevaron a depender de otra persona. Eso era algo que provenía del instinto como algo viviente de querer recibir protección de las personas cercanas a ella, pero debido a eso, ella causó que su único hermano mayor se preocupara mucho después de que su madre murió. Tal vez porque estaba en la edad de entrar en la pubertad, por lo general era muy tímida para decirlo, pero estaba realmente agradecida con su hermano. Después de que el viejo imperio renaciera como el nuevo imperio debido al golpe de estado que Lux causó, pensó que ella también tenía que cambiar. Como su única familia querida, esta vez ella quería apoyar a su hermano con su propia fuerza. Pensando eso, ella se esforzó por estudiar más duro que cualquier persona en la academia y obtuvo varios conocimientos como funcionaria civil. Obtuvo el conocimiento sobre Drag Rides y EVIs. También era más hábil que cualquier estudiante para descifrar el texto antiguo de las ruinas. Reli también le había confiado el puesto de asistente exclusivo de Ciballes el otro día. Se llevaba bien con las chicas de la academia, y también podía acomodar más o menos a su hermano mayor. Ella creía que aunque imperfecta,
había logrado crecer espléndidamente. A pesar de eso. Por favor, ven aquí rápidamente si estás a salvo. Hace mucho frío aquí, ¿sabes? Un amplio espacio encerrado dentro de la oscuridad. La situación en la que ni siquiera entendía dónde estaba caminando y los extraños sonidos que podía oír débilmente se convirtieron en miedo que invadieron su corazón. De repente, un viento frío acarició su mejilla y Eiri se estremeció espontáneamente. Ni-san también se ha vuelto muy frío. Por eso mi cuerpo se puso realmente frío. ¿Por qué él no viene aquí rápidamente a buscarme? Eiri susurraba mientras extendía lentamente su mano hacia el aire vacío. Luego, de repente, recuperó los sentidos y levantó la cara. ¿Qué estoy diciendo? Si alguien la escuchara hablar así, sería realmente embarazoso para ella. Eiri miró a su alrededor inquieta con la cara ligeramente roja. Aún así estaba bien si ella pudiera distraerse. El momento peligroso era exactamente el momento en que tenía que estar tranquila. Si ella se asustaba y entraba en pánico, y luego actuaba precipitadamente por eso, la muerte la estaría esperando. Cuando miró la dirección donde no había ningún sonido fuerte, no parecía que hubiera Evis cerca, pero dependiendo de la especie también había la posibilidad de que se camuflaran o se escondieran. Todavía era demasiado rápido para llamar en voz alta a sus camaradas. Pensando así, Eiri continuó caminando con cautela. Si el pasaje directo que conectaba el 8º piso con la cubierta que la Cruche les dijo al menos estaba cerca, ella podría escapar sola, pero eso era solo una imaginación excesivamente conveniente. Como amuleto de protección, llevaba el cuerno flauta que podía manipular a los Evis. En cuanto a su mecanismo y la forma de usarlo, la Cruche le enseñó hace no mucho tiempo a través de Crucifer, y de alguna manera logró aprender lo básico, pero usarlo estaba acompañado de riesgos. Realmente no quiero usar esto. Dejando de lado su uso como su último recurso, Eiri caminó evitando los escombros masivos y siguió a lo largo de la pared que dividía el área. Después de caminar durante unos minutos, pudo escuchar un pequeño sonido. Eiri se ocultó de inmediato y su mano se inclinó hacia el cuerno en el bolsillo de su pecho. ¿Debería usarlo o no? Una decisión apresurada sería fatal. Dentro de la tensión extrema que la hizo dudar incluso de respirar. Eso, algo así. La voz claramente humana entró en el oído de Eiri. Eiri corrió casi reflexivamente hacia ese lado, pero se contuvo con un esfuerzo. Parecía que había un grupo en la zona vecina con una pared gruesa que la interponía. Sin embargo, esa voz no provenía de las chicas, era la voz áspera de los hombres. La fuerza privada que el Marqués d'Obar trajo aquí con él. Aún así, si les contaba su historia y pedía ayuda, seguramente no la ignorarían. Pero más importante que eso, sintió incomodidad por la atmósfera de su conversación. Eiri se mantuvo en silencio, ella mató su presencia y se acercó sigilosamente. Se convirtió en algo malo. De esta manera, los Evis podrían salir e incluso la gente de Isla Raíz se vería perjudicada. Si se sabe que causamos este incidente porque rompimos con fuerza el área de fabricación, era la voz del líder del grupo de ancianos. Eiri, quien escuchó esa oración al instante, entendió. Como era de esperar, ese sonido de alarma y el lanzamiento de los Evis fue obra del grupo del Marqués d'Obar. De acuerdo con el acuerdo internacional, era responsabilidad de todos evitar la aparición de Evis tanto como fuera posible para que no se causara un daño innecesario en la investigación de las ruinas. Si se informara que este desastre fue por su error, aquel líder de ese grupo y el propio d'Obar serían juzgados en un juicio. Realmente no lo entiendes. ¿Cuántos años has estado empuñando tu espada debajo de mí? Un poco después de eso, Eiri pudo escuchar la voz del Marqués d'Obar. No hubo ningún tono de pánico o arrepentimiento en su voz. En cambio, su voz resumaba compostura y alegría. Todavía no has notado mi intención. ¿Por qué crees que hice que la daga asesina del Imperio rompiera la puerta del área de fabricación? Hacerlo, no me digas, estás escuchando. Actualmente el Ragnarok que protege esta arca ha muerto, existe la posibilidad de que la puerta en el piso más profundo de la ruina esté abierta. Un tesoro que nadie ha visto e información de la era antigua. Esta es la oportunidad perfecta para hacer de todos ellos míos. Por lo tanto,
tenemos que priorizar ser los primeros en llegar al piso más profundo. Esos oficiales cadetes que se verán arrastrados a esto serían ideales. Sí, sin embargo. Si esas chicas oficiales cadetes, la unidad Cibayes es aniquilada, también se convertirá en una gran pérdida para el nuevo imperio. Cierto. En otras palabras, para compensar esa fuerza perdida, el nuevo imperio tendrá que depender de los tesoros que traigamos de la ruina. Eso es todo. Dobar se rió con aire de suficiencia con una sonrisa torcida. Aquellos montones de Cibayes son monstruosos de todos modos. Si esas chicas ingresan en el ejército más tarde y elevan su posición, avergonzarán aún más a los Drag Knights. Si mueren o incluso solo se lastiman, entonces se vuelven obedientes por eso, entonces eso sería lo mejor, ¿no crees? Como tú quieras. El líder del grupo guardó silencio con esas palabras como las últimas. Escuchó atentamente las palabras de su maestro y lo aceptó. Es una charla horrible. Eyre inconscientemente susurró en voz baja que nadie podía oír. Ella nunca esperó que la otra parte estuviera yendo sin control simplemente porque estaban impacientes por obtener una acción meritoria, pero también querían dañar a Cibayes. Ella realmente quería denunciarlos de inmediato, pero sería peligroso si lo hiciera. La posibilidad de que le dieran protección a Eyre ya era muy baja. No, lejos de eso, si se daban cuenta de que acababa de enterarse de su charla, además, la daga asesina del imperio, donde la escuché antes. Eyre estaba temblando mientras trataba de recuperar su memoria. Fue entonces, mis disculpas por interrumpir su charla. Pero hay una cosa que noté: una voz alta y encantadora de una chica resonó en el pasillo del 8º piso. Eyre separó su atención hacia la voz de una chica que no debería estar entre la fuerza privada de Dobar. Fue entonces, *Kazun* después del sonido mecánico tan silencioso de Dragride, la resistencia en la espalda de Eyre desapareció. *Don, lo que se derrumbó y elevó ese sonido fue la pared detrás de Eyre. Cuando se dio la vuelta, vio a la fuerza privada de Dobar usando Dragrides y la figura de una chica que vio por primera vez. La forma especial del Dragride que llevaba la chica hacía altamente probable que fuera un Dragride divino. Esa chica sonrió en el momento en que la mirada de Eyre se encontró con la de ella. ¿Qué? Las tropas privadas que vieron la figura de Eyre dejaron escapar una voz sorprendida y se tensaron. La aturdida Eyre inmediatamente trató de esconderse, pero Hou. Mira quién está aquí, ¿no es esta la antigua princesa imperial criminal que viene con todos los de la academia? Me pregunto, ¿qué pasó para que estés en ese tipo de lugar? La suave voz y el gesto de Dobar se sentían aterrorizadores. Pero, encontraría su final aquí si imprudentemente mostraba una actitud asustada. Cibayes está entrando en batalla con los Evis, así que tomé cierta distancia para evitar el peligro. La batalla terminará pronto y deberían venir aquí entonces. Eyre fingió estar calmada tanto como fue posible y les dijo eso. Ella no les dijo que estaba separada de los demás debido a la refriega, pero mintió que los otros planearon reunirse con ella para protegerse. Si supieran que Eyre estaba oyendo su conversación por su cuenta, ella sería silenciada sin lugar a dudas. Ella mintió diciendo que sus camaradas vendrían pronto y rezó para que el grupo de Dobar la dejara ir. Ya veo. Sin embargo, eso es realmente peligroso. En esta situación, no sabemos dónde se esconden los Avis. Kirihime, si mi memoria no me falla, tu Dragride divino es del tipo Drake, ¿verdad? Puedes buscar el grupo que estaba con ella. Es posible. Por favor, espere un segundo. La chica llamada Kirihime consintió con calma. Incluso Eyre nunca había visto un Dragride divino tipo Drake, pero la habilidad que el Drake normal poseía: la búsqueda del enemigo, camuflaje, soporte, asistencia, reparación, este Dragride divino debería poseer todos esos también. Si descubrían que Cibayes estaba cerca, podrían llevársela. Cuando Eyre estaba desesperadamente albergando ese deseo dentro de su pecho. Es desafortunado, pero no hay nadie más cerca. Parece que están un poco más lejos de aquí, ya veo. Entonces mata a la chica criminal. El pensamiento de Eyre se detuvo al escuchar las palabras sin vacilación de Dobar. Está bien. Ella es una de las dos únicas supervivientes del antiguo imperio,
no es así. La chica llamada Kirihime inclinó la cabeza con su sonrisa sin cambiar. Estás dudando en cortar la línea de sangre del imperio al que una vez juraste lealtad. Sí, tal vez, ahora que lo mencionas, así es como es. La chica llamada Kirihime dijo con una cara brillante y refrescante que no parecía estar preocupada en absoluto. Pero, el imperio Arcadia ha perecido. Tu nuevo señor es quien te acogió. Estoy equivocado. Por supuesto, lo reconozco. Está bien mientras entiendas eso. Si eres reacia, entonces dejaré que otra persona lo haga. Oidobar levantó ligeramente su mano y le dio su instrucción. Luego, 3 Drag Knights, incluido el líder del grupo, se adelantaron y rodearon a Eyri. Levantaron sus espadas. No pienses mal de nosotros, está bien. Ni hablar de escapar, ni siquiera podría suplicar por su vida. Eyri, quien comprendió la situación en la que ya estaba más allá de la ayuda, sin importar lo que hiciera, aceptó su propio destino. Nii-san. Eyri exprimió esa palabra mientras cerraba los ojos. En ese momento, inmediatamente después de ese breve gemido, hubo un sonido fuerte. Cuando Eyri abrió los ojos, los 3 Drag Knights que iban a matarla se estaban derrumbando. ¿Qué? La fuerza privada de Dobar que estaba en la parte posterior abrió los ojos de par en par en estado de shock. La chica llamada Kirihime estaba parada frente a Eyri con una gran espada sacada. Era un arma peculiar llamada katana que poseía una suave curva. La chica manejó esa hoja fácilmente y cortó a las tropas fácilmente. Pobre de mí. Estaba pensando en acompañar a todos por lo menos un poco más, pero ser voluble es mi punto débil. La chica que fue la culpable de llevar a cabo esta violencia continuó hablando con naturalidad con un tono como si estuviera haciendo una pequeña charla. ¿Qué estás haciendo? Tú, quieres traicionarme. El aterrorizado Dobar se escondió detrás del grupo de Drag Knights que estaba de pie al fondo. Él gritó con miedo. Por favor, cesa con la falsa acusación. Desde el principio, este organismo juró lealtad al Imperio Arcadia. Simplemente fingía cooperar con todos ustedes para salir de la isla y venir aquí. Eyri se dio cuenta de su razón cuando escuchó el nombre Imperio Arcadia. Esta chica expuso su verdadera naturaleza cuando se dio la orden de matar a Eyri, que era un familiar imperial del antiguo imperio. Yo fui quien te rescató a ti, quien estabas encarcelada en la prisión de la isla, y te recibí como mi subordinada. Esa deuda solo nos usábamos unos a otros por conveniencia. En este tipo de relación, el lado que se abandona primero es el que pierde, así es como es este trabajo, ¿no lo sabes? Los ojos de la chica que sonreía alegremente de repente se tiñeron con nitidez. Háganlo. Maten a esa mujer de una vez. Maten a las dos por completo. Además, no estoy satisfecha contigo. Estás en contradicción con mi estética. Pretendes jurar lealtad al antiguo imperio y también al nuevo imperio. Cambias tu maestro tan fácilmente como dar la vuelta a tu mano dependiendo de la situación. Esa personalidad de baja calidad sin siquiera una pizca de orgullo es. Inmediatamente después, *Kin. Se escuchó el ruido metálica que sonó. Al mismo tiempo, los 7 Drag Knights que atacaron simultáneamente se detuvieron. ¿Qué pasó? El movimiento del Drag Ride fue. ¿Qué está pasando? Tu Drag Ride está averiado. Espera, detente. Las tropas privadas levantaron sus gritos. Inmediatamente después, todos comenzaron a atacarse con el arma en sus manos. Alguien atravesó el pecho del hombre a su lado, alguien apuñaló un cuello con una daga, alguien convirtió a otro en colmena con una pistola. El chorro de sangre fresca teñía de rojo lo que los rodeaba, los Drag Rides fueron desmantelados uno tras otro. ¡Jai! Dobar gritó después de presenciar cómo sus tropas fueron convertidas en cadáveres por fuego amigo y retrocedió. Sus piernas rechonchas y cortas se enredaron entre sí y cayó al suelo feo. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué mis tropas, Dios mío, todavía tienes la calma para hacer esa clase de preguntas sin sentido? Estás confundiendo el orden de tu prioridad. ¿Qué quieres que haga para que me pases por alto?
En este momento esa es la pregunta que deberías hacerme. La chica que asesinó al instante a 7 Drag Knights habló con una amable sonrisa. Esa voz terriblemente brillante estaba obviamente mezclada con desprecio. Por favor. Sálvame. Yo, te daré todo el dinero y tierra que quieras. Te convertiré en un oficial del nuevo imperio. Puedes levantarte en el mundo si trabajas debajo de mí, este país es Jeva. Ja. Cariño mío. No estás escuchando mis palabras en absoluto, ni siquiera la más mínima no. A Dobar se le cortó la garganta junto con esa voz exasperada. Eso es preocupante para mí. Si existe algo así como el nuevo imperio, el imperio Arcadia no puede ser restaurado por mi mano. Dobar se retrasó. Luego se ahogó con sangre y se retorció por un tiempo antes de que pronto se volviera inmóvil. Ahora bien. La chica vestida de negro se dio la vuelta y miró a Eiri. Se enfrentó a Eiri, que se quedó sin habla por la sorpresa y se inclinó con una sonrisa amistosa. Gracias por esperar. Usted es la princesa imperial del antiguo imperio, Su Alteza Eiri Arcadia, correcto. Así es. Eiri reunió su coraje y logró responder de alguna manera. No tenía sentido mentir viendo que el color de su cabello y ojos era toda la prueba necesaria. Me llamo Kirihime Yoruka. Una Drag Knight que una vez fue llamada como la daga asesina del imperio. La leal sirviente de su majestad el emperador del imperio Arcadia. Incluso Eiri había escuchado al menos una vez sobre la existencia de la daga asesina del imperio. Era una Drag Knight de un país insular al este que fue destruido por el antiguo imperio en el pasado, no podía ser asesinada por grande que fuera el ejército que se había invertido, era una niña diabólica. Ella intercambió un cierto pacto con el emperador y entró bajo su estandarte. Después de eso la gente de autoridad que fue testigo de su verdadera fuerza temía incluso usar esa fuerza y fue sellada en una isla solitaria como un arma secreta. Pero al final, todos esos eran rumores sin fundamento. Eiri no sabía nada sobre esta chica. Por lo tanto, Eiri no dijo nada innecesario. Basado en lo que escuchó de la conversación de Dobar, esta chica era fiel al antiguo imperio incluso ahora cuando había perecido. Si ella decía algo imprudente, ella sería tratada de manera similar a ellos en este lugar. Ahora bien, hemos terminado el saludo así que ingresemos al tema principal. La chica mostró una sonrisa seductora y entrecerró los ojos. Tu hermano mayor, el último sobreviviente masculino del antiguo imperio. Su Alteza Lux Arcadia, ¿dónde podría estar? Guión. La respiración de Eiri se detuvo al escuchar la pregunta que más temía. Aunque también eres miembro de la familia imperial, pero el hombre y la mujer existen en dimensiones completamente diferentes. Tengo más o menos el deber de salvarte, pero eso es solo después de que pueda conocer a tu hermano mayor. Escuché de Dobar que está vinculado a la Academia de Crossfield. Él vino a esta isla en participación de este campo de entrenamiento, ¿no es así? Yoruka estaba hablando mientras miraba en la cara de Eiri con sus dos ojos de diferentes colores. La devoción ominosa estaba llenando el interior de esa sonrisa amistosa. Esta persona no puede conocer a Nii-san. Con sus brazos y piernas temblando de miedo, Eiri se decidió a sí misma. No, él no está aquí y luego, ella respondió tan claramente. ¿Es eso cierto? Si estás mintiendo, es cierto que Nii-san pertenece a la academia, pero ahora está en medio de otra misión especial. Estoy agradecida por la ayuda que me diste, pero aún no puedo decirte la ubicación de mi hermano. Es así. Eso es desafortunado. Al escuchar eso, Yoruka sonrió con calma. Eiri, quien vio a Yoruka aceptando su respuesta, estaba a punto de suspirar en alivio. Fue entonces, no tienes la intención de decir la verdad, incluso si te mato, ¿verdad? La sonrisa de Yoruka, cuyos ojos estaban abiertos de par en par, estaba justo ante Eiri. Su mentira fue vista a través de ella. Incluyendo su determinación de no hablar del paradero de Lux, incluso si la mataran. Bueno, está bien. Vamos a detenernos aquí por ahora. En realidad, deseo encontrarme con él de inmediato, incluso por un segundo más rápido, pero por ahora parece estar a salvo. La primera impresión es importante para algo así, así que volveré a visitarlo después de hacer un poco más de preparación.
disculpa. Yoruka solo dijo eso mientras hacía una reverencia con su cuerpo todavía vestido con drag ride. Luego giró su drag ride y fue solo su cabeza la que miró hacia Eiri. Ah, recuerdo una cosa. Maté a ese extraño perro de 2 cabezas, pero la distancia desde aquí hasta la superficie todavía está lejos. No me importaría escoltarte hasta allí, ¿sabes? No, gracias. No lo necesito. Entiendo. Por favor, ten cuidado. Yoruka sonrió con satisfacción y desapareció en la oscuridad. 10 segundos más tarde, después de que su presencia desapareció por completo, las piernas de Eiri perdieron fuerza y cayó de rodillas. Ja, ja. Ja. Solo se escuchaba el sonido de una respiración áspera en el área del 8º piso fuera de forma. Esa persona. ¿Quién es ella en este momento? Eiri se estremeció y le castañetearon los dientes. La actuación y la mentira que aguantó desesperadamente se vieron completamente, y además de eso, la dejaron ir. Esa extraña mentalidad y fuerza sin fondo estaba más allá de la imaginación, incluso para Eiri, quien había visto varios Drag Knights hasta ahora. Podría ser, que esa persona es más fuerte que Nii-san. Eiri negó con la cabeza y negó esa imaginación. Pero, al contrario que con la voluntad de Eiri, el temblor de su cuerpo no desapareció. Ella, no puede permitirse, encontrarse con Nii-san. Y luego unos minutos más tarde. Se encontró con el grupo de Celis y otros que la buscaron y Eiri regresó a la superficie.